Imaginen esta situación. Llevan toda la mañana sin una sola picada, viendo sus cebos perfectos reposar inútiles en el fondo. El equipo es de primera, la técnica está depurada tras años de experiencia, pero el silencio es absoluto. ¿Les suena familiar? Y si les digo que la culpa, la mayoría de las veces, no es suya, ni de su equipo, ni siquiera del tiempo que hace. El problema son los que vinieron antes que ustedes. Hoy vamos a hablar de un enemigo silencioso, de un concepto que lo cambia todo, el puesto de pesca quemado. Quédense, porque les voy a enseñar a identificarlo y, lo más importante, a evitarlo para que no vuelvan a desperdiciar un solo día de pesca. Seguro que más de uno está pensando ahora mismo, va, excusas de mal pescador. Les lanzo un reto. Vean el video hasta el final y luego me dicen si siguen pensando lo mismo. ¿Trato hecho? Desde siempre, hemos escuchado la misma historia. El abuelo, con su caña de bambú, decía que un buen pescador saca peces hasta de un charco. Y quizás, hace 50 años, tenía razón. Pero el mundo ha cambiado. Hoy, somos muchísimos más pescadores. Los accesos a los ríos y embalses son más fáciles. La información corre como la pólvora en Internet y en los grupos de WhatsApp. Esto ha creado un fenómeno que antes no existía a esta escala: la presión de pesca. Lugares que antes eran paraísos salvajes ahora reciben visitas a diario, y con cada visita el lugar cambia. Los peces aprenden, se estresan, se vuelven increíblemente recelosos. La idea de que solo la técnica importa se ha quedado obsoleta. Hoy, la habilidad más importante de un pescador no es lanzar lejos, sino saber elegir dónde lanzar. Porque pescar en un puesto quemado es como intentar sacar agua de un pozo seco. No importa lo bueno que sea tu cubo, no vas a sacar nada. Para empezar, definamos qué es exactamente un puesto quemado. No se trata simplemente de un lugar donde no hay peces. Eso sería un desierto. Un puesto quemado es mucho más sutil y frustrante. Es un lugar donde los peces sí que están, pero han sido tan pescados, molestados y asustados que han aprendido a sobrevivir. Han asociado ese rincón del embalse con el peligro. Reconocen el sonido de un plomo al caer, el olor de ciertos engodos, la vibración de las pisadas en la orilla. Son peces veteranos de guerra, auténticos supervivientes que han desarrollado un sexto sentido para detectar cualquier cosa que no sea natural. Por eso puedes pasar horas con el mejor cebo del mercado a 1 metro de una carpa de 10 kilos, y ella ni se inmutará. No es que no tenga hambre, es que sabe perfectamente que ese pellet, con un olor tan perfecto, es una trampa mortal. Entender esto es el primer paso para cambiar el chip. El primer síntoma, el más claro y que todos hemos experimentado, es el silencio antinatural. Y no hablo del silencio de vuestras alarmas, hablo del silencio del propio ecosistema. Imaginen la escena. Es el amanecer, el agua está como un espejo, la niebla se levanta. Un lugar así debería ser un hervidero de actividad. Deberían ver las estelas de los barbos patrullando, las carpas boqueando en superficie para tomar el primer sol, el ataque fugaz de un lucio a un banco de alburnos. Pero no ven nada. Cero. El agua está inmóvil, como si fuera un decorado. Esa quietud sepulcral es el primer grito de auxilio que les está lanzando ese puesto. Es la naturaleza diciéndoles que los habitantes de ese lugar están escondidos, aterrorizados. Han aprendido que cualquier movimiento, cualquier chapoteo, puede atraer la atención de un depredador con sedal y anzuelo. Cuando un sitio que debería tener vida parece un cementerio acuático, créanme, no es casualidad. Ahora, levanten la vista del agua y miren a su alrededor.
La orilla es como la escena de un crimen, y ustedes son los detectives. ¿Qué ven? La evidencia del paso de otros pescadores es una de las pistas más fiables. Busquen envoltorios de cebos, latas de maíz vacías, sedales enredados en las ramas. Fíjense en las marcas en el suelo, agujeros de las picas, zonas de hierba pisoteada donde alguien ha tenido su campamento base durante días. A veces hasta encuentran restos de hogueras mal apagadas. Cada uno de estos elementos es una prueba. No solo indica que alguien ha estado ahí, sino que probablemente ha estado mucho tiempo y de forma poco respetuosa. Si un lugar está sucio, es casi seguro que ha sido muy frecuentado. Y si ha sido muy frecuentado, los peces de esa zona han visto pasar ante sus narices todo el catálogo de señuelos y cebos de la tienda de pesca local. La basura es el cartel de neón que dice: «Este puesto está sobreexplotado». Hablemos de la memoria de los peces, algo que muchos pescadores subestiman. Especies como el black bass, la carpa o el lucio tienen una capacidad de aprendizaje sorprendente. Un pez que es capturado y devuelto al agua no olvida la experiencia. Aprende. Asocia el dolor del anzuelo, el estrés de la lucha y el trauma de estar fuera del agua con un cebo, un color o una vibración específicos. Ahora multipliquen eso por 10, por 20, por 100 capturas en el mismo punto. El resultado es una población de peces doctorados en evitar engaños. Se transmiten el estrés. Un pez asustado libera feromonas de alarma que alertan a los demás. Así que no solo pescan para individuos con memoria, sino para un cardumen entero que está en estado de alerta permanente. Por eso, a veces, un simple cambio en el color del vinilo o en el aroma del boilie puede marcar la diferencia. Están presentando algo que rompe el patrón de peligro que tienen grabado a fuego en su instinto. Otro factor clave es la contaminación acústica y vibratoria. Piénsenlo. Llegan al puesto, bajan los trastos del coche dando portazos, arrastran la silla por las piedras, clavan las picas a martillazos. Luego, durante la jornada, hablan por teléfono, ponen música o gritan al compañero que está a 50 metros. Cada uno de esos sonidos se transmite por el suelo y llega al agua como una onda de choque. Los peces, que detectan vibraciones con su línea lateral, perciben todo esto como la llegada de un tiranosaurio rex. Para ellos, una vibración fuerte en la orilla significa peligro inminente. Los pescadores que tienen éxito en puestos difíciles son sigilosos como ninjas. Se mueven despacio, hablan en voz baja, evitan cualquier ruido innecesario. Tratan la orilla como un terreno sagrado. Si un puesto ha sido visitado por pescadores ruidosos día tras día, los peces se habrán acostumbrado a huir a zonas más profundas y seguras en cuanto detectan la más mínima presencia humana. El silencio no es solo para no molestar, es una herramienta de caza. Ahora, el cebo. El exceso de cebado es uno de los mayores errores que queman un puesto. La lógica parece simple. Cuanto más eche, más peces atraeré. Pero es un arma de doble filo. Imaginen un pequeño restaurante en un pueblo. Si cada día, durante meses, todos los turistas van y piden exactamente el mismo plato, ¿qué ocurre? Primero, el dueño se cansa de cocinarlo. Segundo, los clientes habituales se aburren de él. Con los peces pasa algo parecido. Si en un puesto se ceba constantemente con boilies de fresa, los peces acaban asociando ese olor con el peligro de los anzuelos. O, en el mejor de los casos, se sacian tanto que pierden el interés. Ven caer esos boilies y ya no sienten el impulso de comer, porque saben que habrá más mañana y pasado.
se crea una despensa artificial que elimina la necesidad de buscar comida. Para romper este patrón, hay que ser impredecible. Usar cebos naturales, cambiar de sabores, o incluso probar a no cebar y pescar con un cebo único y aislado. La paradoja del captura y suelta también contribuye a este fenómeno. Ojo, soy el primer defensor del captura y suelta. Es fundamental para la sostenibilidad de nuestro deporte. Pero tenemos que ser conscientes de sus consecuencias. Cada vez que capturamos un pez y lo devolvemos, estamos educando a ese pez. Lo estamos enviando de vuelta a la escuela con una nueva lección aprendida. Esa bolita de colores que huele tan bien, pica. En un embalse pequeño o en un tramo de río con una población limitada de peces grandes, es muy probable que los mismos ejemplares sean capturados varias veces al año. Estos peces se convierten en fantasmas. Saben distinguir un sedal fino de uno grueso. Saben que un movimiento brusco del señuelo no es natural. Pescar a estos veteranos requiere un nivel de sofisticación y finura que la mayoría de los pescadores no aplica. Por eso, a veces, en esos puestos tan castigados, el único que triunfa es el que usa un montaje ultraligero y un cebo diminuto, porque presenta algo que se sale completamente del guión que los peces ya se saben de memoria. Saber leer el agua es un arte perdido. Antes de lanzar una sola caña, dediquen 10 o 15 minutos a ser un mero observador. ¿Qué les dice el agua? Un puesto sano, un puesto vivo. Siempre da señales. Verán insectos en la superficie, lo que indica que hay una cadena trófica activa. Verán pequeños peces, los alburnos o las bogas moviéndose en bancos cerca de la orilla. Esto es crucial, porque donde hay pez pasto, hay depredadores al acecho. Quizás vean el lomo de una carpa perezosa tomando el sol, o el ataque de un bas en una mata de vegetación. Escuchen. ¿Oyen el sonido de los peces comiendo en los juncos? Cada uno de estos detalles es una pieza del puzzle. Por el contrario, un puesto quemado es estéril. El agua parece vacía. No hay movimiento, no hay vida aparente. Es un silencio visual y sonoro que debería ponerles en alerta máxima. Si después de 15 minutos de observación atenta no han visto ni un solo indicio de vida, la probabilidad de que pierdan el tiempo allí es altísima. Caemos constantemente en la trampa de la accesibilidad. ¿Cuál es el primer sitio donde se pone todo el mundo? El que está más cerca del coche. El que tiene un camino fácil, sin zarzas. El que tiene una playita cómoda para poner la silla y la sombrilla. Estos puestos son los primeros en ser masacrados por la presión de pesca. Son tan obvios que reciben visitas casi a diario. Piénsenlo. Si a ustedes les ha parecido un sitio cómodo y fácil, ¿no creen que a los 100 pescadores que pasaron por aquí la semana pasada les pareció lo mismo? El verdadero tesoro, los puestos vírgenes o poco pescados, casi siempre requieren un esfuerzo extra. Hay que caminar más, mancharse de barro, abrirse paso entre la maleza. A veces, la diferencia entre un día en blanco y la jornada de tu vida son 500 metros de caminata por una orilla complicada. La comodidad es enemiga de las grandes capturas en la pesca moderna. Hay que empezar a pensar como un explorador, no como un turista. Y luego está el gran acelerador de la presión de pesca del siglo XXI. Las redes sociales. Un pescador tiene la jornada de su vida, saca un ejemplar récord y con toda la ilusión del mundo sube la foto a Instagram o a un foro de pesca. Pero comete un error fatal. En el fondo de la foto se ve una torre de alta tensión, un puente característico o la forma inconfundible de una montaña. En cuestión de horas, cientos de pescadores
Han identificado el lugar exacto. A la semana siguiente, ese remanso de paz se convierte en una romería. Todo el mundo quiere pescar en el puesto mágico. El resultado es una presión de pesca brutal y concentrada que puede destruir la magia de ese lugar en menos de un mes. Los peces son acosados sin descanso y el puesto queda quemado para una larga temporada. Por eso debemos ser responsables. Si comparten sus capturas, difuminen el fondo, no den pistas. Proteger un buen puesto es tan importante como saber pescar en él. Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir cuando llegamos a un lugar nuevo o a nuestro puesto de siempre? El primer paso es la fase de reconocimiento. No descarguen todo el material del coche como si no hubiera un mañana. Cojan solo unos prismáticos y dense un paseo por la orilla. Inviertan 30 minutos en inspeccionar. Busquen las señales de las que hemos hablado. Basura, pisadas, actividad en el agua. Intenten encontrar varios puntos potenciales. No se aferren solo a uno. Este paseo previo les dará una cantidad de información increíble. Podrán descartar zonas que a primera vista parecían buenas, pero que muestran signos evidentes de sobrepesca. Y quizás, en ese paseo, descubran una pequeña recula escondida o un árbol sumergido que nadie más ha visto. Esta media hora de investigación previa puede ahorrarles 8 horas de frustración y espera inútil. Piensen como un general que estudia el campo de batalla antes de desplegar a sus tropas. El cambio más profundo que debemos hacer es mental. Tenemos que romper con la inercia de ir siempre a los mismos sitios. Todos tenemos nuestros puestos fetiche, esos lugares donde una vez tuvimos una gran captura y a los que volvemos una y otra vez con la esperanza de repetir la hazaña. Pero los peces se mueven, las condiciones cambian y, como hemos visto, la presión de pesca hace estragos. Aferrarse a un solo lugar es una receta para el fracaso. El mejor pescador no es el que tiene un puesto secreto, sino el que sabe encontrar un puesto secreto en cada jornada. La mentalidad debe ser la de la exploración constante. Atrévanse a probar esa orilla que parece inaccesible, a lanzar en ese lugar que todo el mundo ignora porque ahí nunca ha picado nada. A menudo, los peces grandes buscan precisamente esos refugios donde se sienten a salvo, lejos de los lugares más concurridos. La sorpresa es su mejor aliada. La paciencia no es solo esperar la picada, es, sobre todo, saber observar antes de actuar. La mayoría de los pescadores llegan, montan y lanzan, todo en 10 minutos. Prueben a hacer lo contrario. Siéntense a una distancia prudencial del agua, donde no proyecten sombra ni hagan ruido, y simplemente miren. Usen sus prismáticos. Observen el comportamiento de las aves acuáticas. Una garza pescando en una zona es una señal inequívoca de que hay peces pequeños. Un cormorán buceando repetidamente en un punto indica una concentración de presas. Fíjense en las corrientes sutiles, en los cambios de profundidad que se adivinan por el color del agua. Esta observación les permitirá formarse un mapa mental del puesto. Identificarán las rutas de paso de los peces, las zonas de alimentación y los refugios. Lanzar una caña sin esta información previa es como disparar a ciegas. Tómense su tiempo. El agua siempre habla a quien sabe escucharla. Supongamos que, por las circunstancias que sean, tienen que pescar en un puesto que sospechan que está presionado. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos? No. Hay que cambiar el enfoque. Si no puedes cambiar de campo de batalla, cambia de táctica. Aquí es donde entra en juego la finura, el sigilo.
Olvídense de los plomos de 150 gramos que parecen meteoritos al caer. Utilicen el plomo más ligero que las condiciones les permitan. Usen bajos de línea de fluorocarbono, prácticamente invisibles en el agua. Reduzcan el tamaño de sus anzuelos y de sus cebos. Si todo el mundo usa boilies de 20 milímetros, prueben con uno de 10 o con un grano de maíz artificial. La idea es presentar algo delicado, discreto, que no active las alarmas de esos peces hiperrecelosos. Acérquense a la orilla agachados. Eviten los movimientos bruscos. Tienen que convertirse en una sombra, en parte del paisaje, no en un intruso ruidoso. En estos puestos quemados, pensar fuera de la caja es fundamental. Los peces han visto todas las variedades de boilies, pellets y maíz que existen. Sus cerebros están programados para asociarlos con el peligro. Aquí es donde podemos usar el factor sorpresa. ¿Qué tal si prueban con cebos que nadie más usa en esa zona? Un trozo de mejillón, una chufa sin remojar, un trozo de pan flotando en la superficie. A veces, las soluciones más simples y antiguas son las más efectivas, precisamente porque han caído en el olvido. Lo mismo ocurre con los señuelos. Si todos los pescadores de lucio de la zona usan piquis de color blanco y rojo, prueben con un swimbait de color natural o un spinnerbait negro. Se trata de romper el patrón, presentarles un estímulo que no tengan catalogado en su base de datos de peligros. Esa curiosidad puede ser el detonante de la picada que nadie más consigue. El factor tiempo es otra variable que podemos manipular a nuestro favor. En los lugares con mucha presión, los peces aprenden a identificar los horarios de alto riesgo. Saben que desde el amanecer hasta el atardecer del fin de semana, la orilla estará llena de peligros. Como resultado, cambian sus patrones de alimentación. Se vuelven mucho más activos en los momentos en que se sienten seguros, en mitad de la noche, durante una tormenta, o a primera hora de un martes laborable. Pescar en estos puestos, en las horas punta, es una batalla perdida. Sin embargo, si pueden escaparse una noche de luna llena o llegar al embalse a las 3 de la madrugada, es posible que se encuentren con una actividad frenética. Los grandes ejemplares, los más viejos y recelosos, a menudo reservan sus cacerías para la cobertura de la oscuridad. Adaptar nuestro horario al suyo puede ser la clave del éxito en estos lugares tan complicados. Y esto es muy importante. No seamos parte del problema. Cada vez que vamos a pescar, tenemos la responsabilidad de dejar el puesto mejor de lo que lo encontramos. La filosofía de no dejar rastro es la base del respeto por la naturaleza y por los demás pescadores. Recojan toda su basura, sin excepción. Las latas, los plásticos y, sobre todo, los restos de sedal. Un trozo de sedal abandonado puede ser una trampa mortal para las aves y otros animales. Si ven basura de otros, hagan un pequeño esfuerzo y recójanla también. Denuncien cualquier vertido o agresión al medio ambiente que observen. Si cuidamos nuestros pesqueros, ayudamos a que se recuperen más rápido. Un pescador que ama su afición es el primer guardián del río. Dejar un puesto limpio no solo habla bien de nosotros, sino que contribuye a que la experiencia de pesca sea mejor para todos a largo plazo. Una pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto tiempo necesita un puesto para curarse y dejar de estar quemado? No hay una respuesta única. Depende de muchos factores: el tamaño del embalse o río, la especie de pez, el tipo de presión que ha sufrido. En un río pequeño con una población limitada de truchas, unas pocas semanas de pesca intensiva pueden necesitar meses o incluso un año entero de descanso
para que los peces vuelvan a comportarse con naturalidad. En un gran embalse, los peces tienen más rutas de escape y pueden moverse a otras zonas, por lo que la recuperación de un punto concreto puede ser más rápida, quizás unas semanas. La clave es la rotación. Si los pescadores locales se pusieran de acuerdo para liberar ciertas zonas durante periodos de tiempo, darles un respiro, la calidad de la pesca mejoraría para todos. Pero como eso es una utopía, la responsabilidad recae en nosotros, la de no abusar de los mismos sitios una y otra vez. Al final, la solución más efectiva y gratificante es cultivar el espíritu del explorador. La pesca no es solo el acto de capturar un pez, es la aventura de descubrir nuevos lugares, de entender un ecosistema, de conectar con la naturaleza de una forma más profunda. En lugar de ir al sitio de siempre, cojan un mapa, miren imágenes por satélite y busquen accesos remotos, calas olvidadas, tramos de río que nadie parece pescar. Sí, requiere más esfuerzo. Puede que la primera vez que vayan a uno de esos sitios no pesquen nada, porque tienen que aprender a leerlo. Pero la satisfacción de encontrar tu propio paraíso de pesca, un lugar que nadie más conoce y donde los peces son salvajes y confiados, no tiene precio. Esa es la verdadera esencia de la pesca deportiva. La búsqueda, el descubrimiento, el reto. El pez es solo la recompensa final a todo ese proceso. Así que, la próxima vez que estén en la orilla y las picadas no lleguen, antes de culpar a su cebo nuevo, a su bajo de línea o a la luna, deténganse un momento y hagan un chequeo mental del puesto. Pregúntense, ¿qué tan fácil es llegar hasta aquí? ¿Veo signos de otros pescadores? ¿Hay vida en el agua o todo está extrañamente quieto? ¿Es este un lugar famoso del que todo el mundo habla? La respuesta a estas preguntas probablemente les dirá mucho más sobre por qué no pica que cualquier teoría sobre el color de su señuelo. Dejar de pensar como un simple lanzador de cañas y empezar a pensar como un estratega que lee el entorno es lo que diferencia a un pescador que tiene suerte de vez en cuando de un pescador que tiene éxito de forma consistente. La clave no siempre está en el agua, sino en la historia que esa orilla nos cuenta. En resumen, hemos visto que la técnica y el equipo son solo una parte de la ecuación. Muchas veces, el problema más grande no está en nuestra caja de señuelos, sino en el historial de pesca de ese metro cuadrado de agua que tenemos delante. El gran giro de tuerca, el momento eureka, es cuando dejamos de preguntarnos ¿qué estoy haciendo mal? Y empezamos a preguntarnos ¿qué han hecho los demás aquí antes que yo? Este cambio de perspectiva lo transforma todo. Ya no son solo pescadores, se convierten en detectives, en naturalistas, en estrategas. Empiezan a ver el río o el embalse con otros ojos, a entender las cicatrices invisibles que deja la presión de pesca. Y esa, amigos, es una habilidad que les dará más peces a largo plazo que el señuelo más caro del mercado. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que les sirva para evitar futuras frustraciones y para disfrutar mucho más de cada jornada. Si este video les ha abierto los ojos, por favor, dejen un buen me gusta, que ayuda muchísimo a que sigamos creando contenido. Y si no quieren perderse el próximo capítulo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ahora me encantaría leerlos. Quiero que me cuenten en los comentarios. ¿Alguna vez han llegado a un puesto y han tenido esa sensación clarísima de que aquí ya no queda nada? ¿Qué señal se lo hizo saber? Vamos a compartir experiencias, que de ellas aprendemos todos.